que nos va a hablar el día de hoy de los niveles sociosanitarios de la atención geriátrica. Doctor López, adelante, por favor. Y bueno, ya me presentaron. Yo estoy encargado de el tercer piso de hospitalización de aquí de Médica Sur. Es un piso especial para la atención del paciente mayor. Muy orgulloso de estar aquí con ustedes y pues vamos a hablar un poquito de exactamente qué es lo que hacemos en cuanto a la atención del geriatra en diferentes ámbitos. Ahorita les voy a platicar también un poquito de historia, sobre todo con respecto a cómo va surgiendo la geriatría, ¿no? La geriatría, pues, tiene sus inicios en los pabellones de hospitalización. Entonces, esto es muy interesante porque a partir de ahí surgen los modelos de atención que actualmente vamos a tener. Hay atención en domicilio, hay atención en consulta, hay atención en algunas unidades que posiblemente México está desarrollando algunos sitios, que serían los centros de día, los centros de rehabilitación, los centros de cuidados prolongados. Entonces, el geriatra tiene un papel muy importante como coordinador de la toma de decisiones de estos centros. Entonces, es muy interesante y habrá que ver que cada persona es muy diferente. Entonces, entender que la persona mayor tiene características muy individuales y por eso el geriatra debe de explorar esa esfera, ¿no? La esfera es tener un abordaje integral. Entonces, hablando de estas características, englobé aquí algunas. Hay que tener en cuenta el número de enfermedades que tiene la persona. Actualmente hablamos del término de multimorbilidad o comorbilidad. Se pueden plantear desde dos puntos de vista diferentes. La comorbilidad es la existencia de dos enfermedades simultáneas y la comorbilidad es una manera de medir qué tan afectada está la persona y esta la podemos dar en índices, ¿no? Por ejemplo, el índice de Charlson, que nos da una perspectiva de sobrevida de la persona. Hay que entender también que las enfermedades en el adulto mayor generalmente tienen una presentación atípica. Entonces, cuando tenemos un deterioro funcional, tenemos pérdida del apetito, hay alteraciones en la cognición, pues pudiéramos estar en un contexto de enfermedad aguda de la persona. También hay que entender que no todos vamos a envejecer de manera igual. Entonces, algunos tendremos una trayectoria de funcionalidad muy buena, algunos estaremos en un rango intermedio y algunos tendremos la necesidad de cuidado. Entonces, ahorita vamos a ver tres trayectorias de funcionalidad que actualmente nos rigen y que nos ayudan mucho para individualizar al paciente. Otra situación es que un paciente enfermo, un paciente mayor, sobre todo después de los 80 años, tiene un riesgo incrementado de tener complicaciones, ya sea en casa, en el hospital o en algún centro de cuidado que tenga. Entonces, muchos de estos van a tener una pérdida de la funcionalidad y necesidad de rehabilitación. Entonces, es muy importante que se entienda que cuando el adulto mayor se enferma, puede tener pérdida de independencia. Y entonces, esto es básicamente lo que les mencionaba, ¿no? La trayectoria funcional que actualmente vemos es un perfil nuevo, entra en el concepto del envejecimiento saludable. Entonces, la trayectoria de funcionalidad que buscamos para la gran mayoría de la población, pues es la trayectoria azul, ¿no? Una trayectoria en donde la persona se mantiene físicamente bien y tiene una buena funcionalidad y se mantiene independiente. ¿Cuánto tiempo? Pues la mayor parte de su vida y desafortunadamente, como es bien sabido, todos vamos a tener un final, entonces tiene un periodo de enfermedad que puede ser breve y fallece. Tenemos una trayectoria en amarillo, que es la intermedia, en donde existe un evento de enfermedad que le va a ocasionar a esta persona una pérdida de la funcionalidad. Seguramente con un programa de rehabilitación puede volver a su trayectoria óptima
o desafortunadamente tendrá una trayectoria a la baja. Hay algunos que no se quedan en ninguna de las dos y quedan en un rango intermedio. Entonces se mantienen independientes, pero después van a tener un proceso de deterioro y finalmente fallecen. Y están aquellos otros que tienen desafortunadamente un envejecimiento que podemos decir no tan bueno y tienen una trayectoria en resbaladilla en donde van perdiendo funcionalidad, van perdiendo independencia y desafortunadamente pues eso acorta su expectativa de sobrevida. Ejemplos de estos pudiera ser un evento cardiovascular que genera falla cardíaca, ejemplos de estos puede ser una enfermedad oncológica, otro ejemplo puede ser también el deterioro neurocognitivo, ¿no? Las demencias también van a ocasionar una trayectoria hacia la pérdida. Entonces, entendiendo todo esto, pues debemos de contemplar en dónde vamos a tratar a nuestros pacientes. Entonces, como les mencionaba previamente, un evento de enfermedad aguda le puede ocasionar a la persona pérdida de sus capacidades físicas. Y aparte de esto, pues también si viene acompañado de periodos de alteraciones en la cognición, pues eso puede dejar una marca en su capacidad cognitiva. Entonces, es muy importante entender que el paciente mayor está en riesgo de tener deterioro cuando existe un evento de enfermedad aguda. Entonces, nosotros tenemos que tener un conocimiento amplio del paciente para poder decidir a dónde lo vamos a atender. Generalmente en el país, pues cuando tenemos una urgencia, pues acudimos a urgencias, ¿no? Ya sea en un hospital privado, un hospital del sector salud. Entonces, ahí es donde debe de empezar nuestra estadificación de riesgo. Entonces, ya habíamos hablado un poquito en la plática previa de la doctora Marjorie Warren, que inventó los primeros pabellones de atención geriátrica, pero otra persona importante aquí es el doctor Rubinstein, ¿no? Este doctor en la Universidad de California hizo el primer acercamiento formal del abordaje geriátrico integral. Y entonces él vio que este abordaje pues le daba la oportunidad al paciente mayor de sobrevivir, número 1, a 12 meses, de poder regresar a casa, que eso es algo muy importante. Cuando nosotros enfermamos, pues cuando estamos jóvenes decimos, sí, me fracturé, puedo volver a casa. Pero una persona mayor, tal vez ese sea el momento en donde su trayectoria de funcionalidad se pierda y tal vez ya no pueda regresar a casa para seguir manteniendo su autocuidado. Entonces, hay que poder entender que el paciente mayor va a ser vulnerable a estos cambios. Entonces, para poder decidir el modelo más efectivo para el cuidado de la persona mayor, pues tenemos que primero seleccionar a la población que vamos a estudiar, vamos a diseñar estrategias terapéuticas de planificación de los cuidados, hay que hacer una valoración geriátrica integral en donde se puedan identificar factores de riesgo y síndromes geriátricos, si bien para poderlos intervenir. De nada sirve identificar síndromes geriátricos si no vamos a dar una opción terapéutica, si no vamos a intervenir. Y esto nos va a ayudar a detectar diferentes problemas que pueden ocurrir tanto en hospital como en casa o al lugar en donde se vaya a tener la atención del paciente mayor. Entonces, entiéndase que los pacientes de más de 75 años tienen un riesgo mayor de discapacidad o de tener dependencia. Se dice que las mujeres son un factor son un grupo de riesgo. Hasta el 34% de las personas de más de 75 años mujeres pueden llegar a tener pérdida de funcionalidad en una actividad básica de la vida diaria y los hombres hasta un 25%. Entonces, tener dependencia funcional se asocia a tener peores desenlaces. Entonces, ¿qué modelos de asistencia conocemos? Pues están las unidades geriátricas de agudos, que hablaríamos de urgencias y un pabellón de hospitalización. Esto es intrahospitalario. Las unidades de estancia media o de convalecencia, estos son muy pocos, la verdad. Ejemplos de estos pueden ser las unidades de rehabilitación después de un evento cerebral vascular o después de una fractura de cadera. Las estancias de cuidados continuados. Estos pueden ser para padecimientos crónicos en donde el paciente ha perdido la capacidad total de autocuidado y requiere de asistencia. Aquí puede haber equipos de enfermería, equipos de cuidadores ya con un cuidado formal para el paciente las 24 horas. Los hospitales de día, que algunos de ustedes los conocen y sirven de respiro, inclusive para cuidadores que pueden llegar a presentar colapso del cuidado de su paciente.
la asistencia geriátrica domiciliaria, que es uno de de las perlas que tiene la especialidad, y la consulta externa, ¿no? Entonces, estos, digamos, son los niveles sociosanitarios para la atención del paciente mayor. Entonces, este esquema que escogí, pues nos ayuda a ejemplificar un poquito de cómo puede ir la trayectoria de la enfermedad de un paciente mayor. Entonces, existe una fase aguda, una fase subaguda y una fase crónica, en donde la fase aguda puede tener cuidados dentro de un hospital y posiblemente en la fase subaguda requiera de una unidad de rehabilitación para poderlo reintegrar a la sociedad. Si no fuera el caso, si el paciente persiste con un déficit en su funcionalidad, pues tendrá que pasar a una unidad de cuidados a largo plazo. Y en esta, pues el enfoque sigue siendo la rehabilitación, pero probablemente a que el paciente aprenda a vivir con los déficits que se han presentado. Y si todo sale bien, que es lo que a nosotros nos gusta, pues podrá haber una remisión de el cuadro que generó la pérdida de la funcionalidad y podrá volver a una atención primaria que puede ser en casa, puede ser en consulta o podrá ser en algún centro de día, ¿no? Entonces, las unidades geriátricas de agudas son las de hospitalización. Actualmente en este hospital pues contamos con una de ellas, está en el tercer piso, como ya había mencionado esta Marisol, y pues estas se encargan o tratan de prevenir que haya complicaciones intrahospitalarias. ¿Qué complicaciones intrahospitalarias puede haber? Pues número uno, que el paciente no se mueva, que haya inmovilidad. Número dos, que haya pérdida de la funcionalidad. Número tres, que se presente algún evento adverso, que pudiera ser una caída, alguna reacción adversa a fármacos. Entonces hay que tener muchísima precaución en el cuidado del paciente mayor. Tienen algunas características que ahorita vamos a mencionar, pero lo clave siempre es evitar el deterioro funcional. Dentro de las actividades que realizamos aquí, pues hay adaptación al entorno, se reorienta al paciente con cierta regularidad, generalmente cada cambio de turno, o si el paciente se encuentra confuso, pues se hace hincapié en hacer un mayor esfuerzo en reorientarlo, cuidados y revisión de medicamentos, eso se hace en la revisión matutina de las indicaciones médicas, y pues se debe valorar al paciente se le tiene que hacer una valoración geriátrica integral para poder definir qué problemas son prioritarios. Entonces, otra situación muy interesante y que se debe de dar a la par de la evolución del paciente en hospitalización, pues debe ser la planificación del egreso. Y eso se puede hacer, según la literatura, dentro de las primeras 72 horas de estancia del paciente en hospital o inclusive al momento del ingreso, ¿no? Sobre todo si el paciente tiene un padecimiento que seguramente le va a generar discapacidad. Entonces, actualmente este es el formato que utilizamos en Médica Sur. Nosotros tenemos como misión ver a todos los pacientes mayores de 85 años en hospitalización o si tienen de 65 años en adelante, si el médico tratante lo solicita, los residentes, el equipo de residentes se acercan y ayudan al manejo del paciente. Y tenemos aquí este es el formato rápido que ocupamos. Esto se hace en hospitalización. Y pues bueno, es muy breve, se ve funcionalidad, se ve memoria, se ve nutrición, se ve caídas y se ven algunos rubros adicionales del paciente geriátrico. También se hace una conciliación de medicamentos con los que toma en casa y los que se están dando actualmente en el hospital. Se hace un registro del padecimiento que lo hizo venir al hospital. Finalmente hacemos una recapitulación de síndromes geriátricos y qué intervenciones proponemos para mejorar. Entonces, parte de lo que les decía también es el plan de egreso. Entonces, todo va a surgir a partir de aquí. Cuando el paciente mayor enferma, nosotros tenemos que plantear directrices, pronóstico e inclusive cuidados. Entonces, cuidados posteriores a la hospitalización. Claro que habrá pacientes que posiblemente no salgan de la hospitalización, estamos ante una población vulnerable de riesgo que puede tener complicaciones, pero si el paciente está teniendo una tendencia favorable, lo ideal es que esté el menor tiempo posible en hospitalización. ¿Por qué? Pues porque se presentan las complicaciones que ya les dije. Entonces, la bibliografía marca 72 horas. Ahorita les voy a mostrar una escala de valoración de riesgo para saber si este paciente va a necesitar un nivel de atención adicional a la hospitalización o puede volver con normalidad a casa.
Entonces, este es un ejemplo de un paciente que tuvimos. Se marcan aquí pues algunas directrices de cuidado después de que ha superado la hospitalización. Normalmente se entrega 48 horas antes del egreso. Intentamos hacerlo lo más pronto posible para que también la familia, los cuidadores, el personal que vaya a estar a cargo del cuidado del paciente, pues pueda ayudarnos en mejorar las condiciones en casa, que muchas veces así ocurre. Entonces, esto es bien interesante porque los planes de egresos también marcan si el paciente va a tener o no un reingreso a hospitalización. Y es bien interesante porque de esta revisión sistemática que se hizo, aproximadamente 20 estudios, pues se observó que hay evidencia suficiente para que todo paciente, no solamente pacientes geriátricos, pediátricos, jóvenes, puedan tener un plan de egreso y eso disminuya la tasa de complicaciones ya en casa o que tengan problemas en el apego de tratamiento. Es decir, si nosotros entregamos un plan de egreso, podemos generarle dudas al paciente y resolverlas antes de que vaya a casa. Entonces, esto solamente es para readmisión, pero si lo vemos en otros rubros, por ejemplo, se menciona que adherencia al tratamiento, pues mejora también, tiene una tendencia positiva a seguir el tratamiento en casa. Y la otra es que también favorece la satisfacción. El paciente tiene entonces sensación de que hay bienestar y de que está siguiendo las instrucciones del médico y eso va a ayudar a que su estado de salud mejore. Entonces, entiéndase entonces que todo aquel paciente geriátrico o que le encuentren alguna vulnerabilidad, pues sería ideal tener un plan de egreso, porque ahí vamos a contemplar cuidados para casa. Esta es la escala que les mencionaba, es la escala se llama BRAC. Es una escala que se hizo en Reino Unido, se hizo una traducción al español y engloba 10 rubros que se deben de tomar en cuenta en una hospitalización, en este caso en pacientes mayores, y te dan una puntuación que va del 0 al 40. Cuando el valor es inferior a 10, se puede decir que el paciente tiene un riesgo menor de tener complicaciones al egreso. Entre 11 y 19 puntos, este paciente necesita un plan terapéutico para seguir en casa o en el lugar a donde vaya a continuar su tratamiento. Y si tiene más de 20, seguramente este paciente no va a poder regresar a casa y va a requerir asistencia en algún grupo de cuidado de rehabilitadores, un asilo, etcétera, ¿no? Es muy interesante porque esta la encontré en un programa de enfermería para que vean que también no solamente el geriatra se va a involucrar en la atención del paciente, sino todo el equipo multidisciplinario que se va a involucrar en el cuidado del paciente en hospitalización. Entonces, esta es una muy buena manera, ellas la estandarizaron al español y manejan que se debe de plantear esta plática con la familia, por lo menos en las primeras 72 horas de haber ingresado el paciente. Otro ejemplo de unidades de agudos geriátricos, pues serían las unidades de ortogeriatría. Actualmente en el IMSS, pues hay un esfuerzo muy importante para empezar a generalizar, sobre todo en los hospitales de traumatología. Recientemente acudimos a la sesión de Magdalena de las Salinas y pues muy interesante porque son unidades que se van a enfocar únicamente al tratamiento quirúrgico de la fractura de cadera. Estas tienen su origen también en el Reino Unido. Parece ser que el Reino Unido pues, es pionero en muchas de las prácticas que hacemos actualmente. Y pues hay una escala de riesgo que se llama Notting Hip Fracture Score, que nos habla de la tasa de complicaciones que pueden ocurrirle al paciente durante la hospitalización. Habla sobre todo de mortalidad a 30 días. Importante poderla aplicar. De hecho, es un estándar de tratamiento que ya manejan algunas unidades de ortogeriatría. Y bueno, se sabe que estas unidades tienen evidencia suficiente para recomendarse que se apliquen en diferentes hospitales y sobre todo porque disminuyen el tiempo de recuperación, favorecen la movilización temprana y la rehabilitación del paciente. Entonces, esto sería un ejemplo un poco más específico. Se habla inclusive que hay comparativas entre el enfoque solamente geriátrico versus el enfoque ortogeriátrico y afortunadamente pues les va mucho mejor en las unidades de ortogeriatría. Entonces eso también es a valorarse. Muy bien, entonces vamos a ir un poquito más rápido.
la unidad de estancia media o de convalecencia. Esto pues generalmente, como les decía, si nuestros scores de riesgo nos dan para que el paciente no pueda tener un autocuidado en casa, pues debemos de pensar en una unidad de rehabilitación. Desafortunadamente en México esa cultura está un poco alejada de la realidad y también por costos, ¿no? Es mucho más costoso la atención de un paciente en una unidad de rehabilitación que tal vez la atención en casa y que vaya un rehabilitador y además la movilización del paciente. Entonces implica varios esfuerzos adicionales. La idea de todas estas unidades pues es evitar la hospitalización y poder reintegrar al paciente a la comunidad. Ejemplos, ya les había mencionado, posiblemente rehabilitación por un EBC, fractura de cadera, amputación de algún miembro, inmovilidad, y pues bueno, la idea es rehabilitarlos para poder seguir su proceso en casa. Las unidades de larga estancia o estancia prolongada, pues son para aquellos pacientes que definitivamente no van a tener una recuperación de la funcionalidad. Entonces, pues son pacientes que pueden tener inmovilidad o ya un deterioro cognitivo de moderado a avanzado, es decir, ya implica cuidados las 24 horas. Entonces, aquí los pacientes pues desafortunadamente van a necesitar una atención 24 horas y desafortunadamente estos pacientes son grupos de riesgo en donde posiblemente la mortalidad se ve incrementada. Los hospitales de día geriátrico pues parecen una muy buena idea, sobre todo para los cuidadores que se encuentran ya con cierto colapso del cuidado. Desafortunadamente, estas unidades pues no han demostrado en realidad un beneficio claro sobre mortalidad o sobre reingresos a hospitalización. Desafortunadamente, pues únicamente parece ayudar al cuidado de la persona que está a cargo del enfermo y les ayuda a tener un respiro, ¿no? Entonces, véanlo como una unidad de respiro para el cuidador, para descarga, para que pueda hacer sus cosas. Entonces, son buenas opciones también para el cuidado del paciente. Entonces, aquí se pueden hacer actividades de rehabilitación, se puede mantener la capacidad funcional y la estimulación cognitiva, manejo de algunos síndromes geriátricos y, bueno, las actividades en grupo y la descarga del cuidador, como les había mencionado. La asistencia geriátrica domiciliaria, muchos de ustedes seguramente la practican, es lo que nos da el plus como geriatras. Eso también le brinda al paciente que no puede salir de casa, pues una oportunidad de recibir atención médica y pues favorece también la percepción de calidad de vida de la persona. Entonces, es muy interesante. Se pueden ocupar para prevención, para cuidados posteriores a una alta hospitalaria o también cuando tenemos a pacientes que se encuentran en la etapa final de su vida, ¿no? De hecho, esta es una de las mejores opciones para el cuidado paliativo. Entonces, como les había mencionado, las visitas domiciliarias pueden ser preventivas, atención domiciliaria cuando hay un evento de enfermedad o después del que el paciente ha tenido un egreso de hospital. Entonces, se menciona aquí que después de una hospitalización se recomienda un seguimiento de 1 a 3 meses. Ustedes ya decidirán si los ven cada semana, cada 2 semanas. Entonces, eso va a depender mucho de las características del paciente, ¿no? Y también qué tan bien controlado esté. Entonces, sí es muy buena para cuidados crónicos y paliativos. Y bueno, también hay un enfoque en donde se pueden sugerir a medidas adicionales para la rehabilitación domiciliaria. Entonces, es interesante también que tenemos otro lugar para atender a nuestros pacientes, pues es en el consultorio, ¿no? La consulta externa, pues es con lo que empiezan todos los médicos y con lo que buscan irse generando más consulta, pues sí, la consulta externa es sobre todo aquellos pacientes que pueden salir de casa y eso también les ayuda mucho, el concepto de tener una consulta formal, ver al paciente, ver al médico, que la familia se involucre en el cuidado, pues ayuda mucho también. Entonces, me parece que esa era la última. Sí. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta o alguna duda? ¿No?
Una pregunta, vamos a pasar a a nuestra siguiente ponencia, pero quisiera platicarles una cosa importante. Para quien tenga preguntas al terminar cada bloque y sean las que se hacen aquí de manera presencial en el auditorio, les voy a pedir, aquí tenemos un micrófono en el centro y es muy importante que por favor pasen al centro a hacer su pregunta, porque de esa forma podemos incluir a quienes nos acompañan vía Zoom y pueden oír sus preguntas. Entonces, pues si les toca un poco arriba, pues se dan una vuelta, por favor, y bajan aquí al micrófono para tomar las preguntas. Y la otra cosa es que quiero platicarles que tenemos muchos asistentes conectados, casi 800, así es que, bueno, pues damos la bienvenida a ellos por aquí. Doctor, le queremos agradecer muchísimo su participación. Le tenemos un regalito. Gracias, doctor. Listo. Pues bueno, otra vez los saludo desde aquí y les quiero platicar que vamos a dar continuidad a nuestra agenda del día de hoy. Tenemos una plática muy interesante y esta plática es la del doctor Jorge Orozco Gaitán, que el día de hoy nos va a hablar sobre políticas de envejecimiento saludable en México. Él es actual presidente de la mesa directiva del Consejo Mexicano de Geriatría y es profesor titular de la especialidad de geriatría en el Centro Médico Nacional La Raza. Así es que damos la bienvenida nuevamente al doctor y le dejamos el micrófono. Gracias. Hola, hola de nuevo. Bueno, gracias por la presentación. Y bueno, el compromiso que dicen que es una plática muy interesante, espero y así lo sea. Cuando a mí me propusieron el tema, lo primero que me vino a la mente era si yo pertenecía, formaba parte, conocía o practicaba alguna política pública relacionada con el envejecimiento saludable. Y me di cuenta que no. Es la pregunta que yo les haría si alguno de ustedes que no trabaja en el Instituto de Geriatría pertenece, participa o conoce de las políticas públicas relacionadas con el envejecimiento saludable. ¿Alguno de ustedes? Entonces, es súper interesante que una o dos personas puedan decirnos que pertenecen a algo de esto, cuando en teoría deberíamos ser nosotros los que más fomentemos ese envejecimiento saludable. Y debería haber, bueno, algunas políticas que fueran mucho más conocidas a este respecto. Entonces, bueno, trataremos de hablar de algunas cosas que ya están activas y que después de revisar todo me di cuenta que sí participo en algunas, ¿sí? Entonces, el envejecimiento saludable, pues nos habla de esto, ¿no? Gracias. Es el realizar acciones para que a lo largo de nuestra vida, para que cuando seamos personas mayores o viejos, sin que se malinterprete la palabra, tengamos bienestar. Ese bienestar es el que nos va a permitir tener una capacidad funcional suficiente que nos permita ser lo que nosotros querramos ser.
que si quiero seguir trabajando pueda hacerlo, que si quiero tener una vida social activa pueda hacerlo, que si quiero ser quien controle mis finanzas, lo que se hace en mi casa y la toma de decisiones, pueda seguirlo haciendo. Todo lo que para mí es importante. Siempre decimos que cuando lleguemos a grandes no nos gustaría utilizar un pañal, ¿no? O decimos que no nos gustaría que alguien nos tenga que bañar. Habría que pensar entonces en qué estamos haciendo para que eso no suceda. Esto del envejecimiento saludable, pues viene en relación a lo que tenemos actualmente en nuestro país. Y tenemos un grupo de personas muy grande que tiene algunas limitaciones físicas. Bien, casi, 6 millones de personas tienen alguna limitación física, lo que conocemos como discapacidades. Esas discapacidades pueden ser parciales o pueden ser completas. Pensemos en esto. Lo vamos a ver primero simplemente como dice. El 48% de las personas tienen alguna limitación en caminar, en subir o bajar escaleras. El 44% tiene alguna limitación visual, incluso con el uso de lentes, muchas veces no ajustados a lo que debería. El 22% tiene una limitación auditiva, el 19% empieza a tener limitaciones más severas, por ejemplo, en la capacidad de bañarse o de alimentarse por sí mismo. Algunos también mencionan tener un problema para concentrarse o para recordar cosas, sin que eso sea una demencia todavía. Y muchos, el 15%, tienen alguna limitación en la capacidad de comunicarse. Esta a simple vista, pues parece como, bueno, no escucha bien y punto. Para nosotros los geriatras, estas alteraciones representan prácticamente la totalidad de síndromes geriátricos. Pensemos en una persona que tiene una limitación para comunicarse o que no puede hablar. ¿Cuántos de ellos van a estar deprimidos? ¿Cuántos de ellos tendrán un trastorno de ansiedad? Pensemos en una persona que no escucha. El no escuchar es probablemente el factor de riesgo principal para el desarrollo de delirium, ¿sí? Pero pensemos también en esto, y esto es parte del famoso edadismo o viejismo. ¿Cuántos médicos, cuántos de ustedes han acompañado a una persona y solo por ser mayor el médico le grita? ¿Cuántos de ellos, por ser mayor, el médico se dirige al familiar y no al paciente? ¿Sí? Entonces, estas discapacidades hacen que nuestra actitud con el envejecimiento o hacia el envejecimiento pueda ser negativa y que no favorezca pues la atención como debiera ser. Porque es importante pensar en las discapacidades, porque puedo tener alguna limitación. Si yo corrijo esa limitación, puedo tener una vida pues normal como cualquier otro. Pero si esas limitaciones no son atendidas a tiempo, no las rehabilitamos, aumentará el riesgo de tener dependencia, depender de un familiar para que se comunique por nosotros, depender de un familiar para que haga la compra, depender de un familiar para que podamos alimentarnos de manera correcta. Por eso debemos atenderlo a tiempo. En México, solamente 3 estados han superado el índice de envejecimiento, es decir, que las personas después de los 60 años son más que las personas antes de los 14. La Ciudad de México, Veracruz y Morelos son los 3 estados que lo han logrado. Bueno, que han llegado a ese punto. Quizá la palabra correcta no se ha logrado, ¿no? Que han llegado a ese punto. Pero vienen otros, como Sinaloa, Colima o Yucatán, muy cerca de lograrlo. Entonces quiere decir que deberíamos cambiar este modelo de atención que tenemos en el que pareciera en ocasiones que hay grupos etarios que son más importantes que otros. A lo largo del tiempo ha cambiado el acceso de la población a un servicio de atención pública. Sabemos que ha habido programas que van y vienen, que cambian de nombre y que a veces no incluyen todos los servicios de salud, pero han logrado que más del 80% de las personas tengan acceso a algo, atención primaria, atención de enfermedades frecuentes. Sin embargo, la atención sigue siendo curativa, reactiva, no preventiva. De tal manera que el envejecimiento en México se va dando de una manera en un contexto particular. Crisis económicas, pobreza, desigualdad social,
el empleo informal, que no permite que tengamos una pensión, quienes trabajamos y que a veces no tenemos una pensión que sea suficiente para cubrir las necesidades. Entonces, eso puede generar que seamos una población que envejece mal y que la probabilidad de tener una dependencia sea cada vez mayor. El Instituto Nacional de Geriatría en el 2016 emitió un documento que dice hechos y retos para el envejecimiento saludable en México y se identificaban estos factores que parecieran estar vigentes todavía. Mitigar el impacto de la carga de enfermedad, es decir, que si tengo diabetes, no pierda la visión, que si tengo diabetes, no desarrolle insuficiencia renal, ¿sí? Que si tengo diabetes, no me infarte, que no quede con insuficiencia cardíaca y que eso limite mi calidad de vida. Prevenir y detectar oportunamente la fragilidad, pero no me dejarán mentir que quienes trabajan en hospitales y con otros especialistas, la fragilidad va estrictamente relacionada con la edad, no con las condiciones de las personas, ¿sí? Si tiene 90 es frágil, si tiene 70, pues a lo mejor no. Y también depende de lo que las personas tienen como idea de si son muchos años o son pocos. Cuando tenemos 30 probablemente pensemos que 60 son muchos. Cuando tenemos 40 a lo mejor no son tantos, ¿no? ¿Sí? Y cuando tenemos 70, pues 65 no es nada, eres muy joven, a esa edad no me dolía nada, ¿no? Uno de los grandes retos es prevenir la dependencia. Esto es en realidad algo que a mí no me gusta ver tanto, pero por ejemplo, si hablamos de enfermedad renal crónica, quienes tienen más enfermedad renal crónica y quienes la pasan peor porque no es muy difícil que sigan las indicaciones, son personas que están entre los 50, 55, 65 años. Ni siquiera es que sea más frecuente en las personas más grandes, ¿no? Entonces deberíamos empezar mucho antes y desarrollar un contexto habilitador en el que sea normal ser una persona mayor, en el que tus enfermedades sean tratadas y rehabilitadas para que tú puedas continuar con la vida que tú necesites. Entonces, hay algunas políticas, por ejemplo, buscar la seguridad económica. Algunos programas sociales que a veces vemos la parte negativa, que hacen un reparto de una cantidad de dinero, que a lo mejor para muchos de nosotros pensar en 2,000 pesos es muy poco. ¿Sí? Para muchos de nosotros pensar en 2,000 pesos puede ser algo que nos gastemos en alguna cosa, incluso que era innecesaria, ¿no? Y que nosotros lo sabemos. Pero podría en alguna manera favorecer el acceso o la seguridad alimentaria de muchas personas. ¿Sí? Los retos en materia legislativa. Ha habido grandes avances en la ley de las personas mayores, en la Ciudad de México la ley de la voluntad anticipada, que permite que las personas tengan la capacidad de decidir sobre lo que ellos quieren para sí mismos en el contexto de enfermedad. Y la legislación en parte del envejecimiento activo. Algunos esfuerzos individuales que, bueno, trataremos de verle el lado positivo a esto. Como decía la doctora Marisol, la OMS declaró la década del envejecimiento saludable y por eso era esta pregunta que les hacía al principio, ¿no? Si es la década del envejecimiento saludable, pues, ¿por qué no pareciera ser tan activo esa promoción del envejecimiento saludable? ¿Sí? Entonces, dentro de todo este documento se mencionan algunos puntos, bueno, aquí puse algunos de los puntos, que me gustaría analizar un poco, sin ser fatalista, pero bueno, pensemos en el primero, que dice el fin de la pobreza. Algo que habría que pensar es si en 10 años pudiéramos poner fin a la pobreza. En el último reporte se menciona la disminución por primera vez de personas en México que viven en pobreza. Disminuyó por primera vez del 40%, registrado actualmente en un 36%. Esto con los índices de pobreza. Pero las personas han reportado un incremento en sus carencias. ¿Sí? Pudiera no ser pobreza, pero si antes era más fácil para mí enviar a un hijo a estudiar, ahora es más difícil. ¿Sí? No es pobreza, pero va afectando nuestras posibilidades. Luego la siguiente, hambre cero. Y bueno, es triste saber que en nuestro país existe el hambre, ¿no? Y que la seguridad alimentaria no es para todas las personas. Es algo que debemos trabajar y todos podemos actuar en esto. Salud y bienestar.
Esto implica varias cosas. Decíamos, el impacto de la enfermedad, pero también implica el tener indicadores diferenciados de cómo enferman las personas mayores. Hasta hace unos años, estos datos se obtienen mediante encuestas, como las que hace el INEGI, por ejemplo, o en estudios de investigación en el que se toma una población para saber cómo enferma. Actualmente, gracias a los sistemas informáticos, ya podemos saber específicamente de qué se enferman, cómo se complican y la evolución que tienen al ir al hospital. Es información que todos debemos tener acceso y que no podemos omitir. Esta otra que es dificilísima y que implica un cambio cultural y en muchos aspectos, la educación de calidad, y si la va a dar el gobierno o el acceso a la parte privada. La igualdad de género, que como dice la doctora Rosalía Rodríguez en su libro, para las mujeres adultas mayores en este momento, ser mujer es un factor de vulnerabilidad. ¿Sí? Y va relacionado a las condiciones de vida que tuvimos. Probablemente muchas de las mujeres de ahora que trabajan y que pueden desarrollar algunas capacidades extra, pues podrán tener menos dependencia, pero recordemos que la dependencia no es solo física. Dice, trabajo decente y crecimiento económico. Entonces, habría que preguntarnos también, ¿no? ¿Quién piensa que su trabajo, el que desarrolla, es suficiente? ¿Sí? Para satisfacer sus necesidades y para sus necesidades de preparación. ¿Y cuántos de nosotros tenemos que trabajar pues más de 8 horas al día para tratar de satisfacer las otras necesidades? Sí. Dice también desarrollo en la industria, innovación, infraestructura, que permita que pues todo pudiera estar más adaptado a las personas mayores y a sus necesidades, reducción de las desigualdades de género, de raza, de etnia y de todo lo que tenemos en México. Ciudades sostenibles. Bueno, llegamos al punto arriba, el 16, que dice que sería necesario para ese envejecimiento saludable la paz, que bueno, ahora no es tan común en nuestro país. ¿Sí? Instituciones sólidas que favorezcan políticas públicas relacionadas al envejecimiento saludable y sobre todo alianzas para lograr esos objetivos. ¿De qué se trata entonces? De que todos los que hacemos un esfuerzo porque mejoren las condiciones de vida de las personas mayores estemos unidos y que podamos trabajar en una línea que se una y que podamos lograr esas necesidades. ¿Cuáles son los retos? Pues a pesar de esos cambios, pues esas políticas pues son insuficientes porque no nos llegan a todos y no todos las conocemos o no todos participamos. Porque hay actitudes negativas relacionadas a cómo veo la vejez, actitudes negativas a cómo se atiende a las personas envejecidas, ¿sí? Y a la evolución que esperamos de ellos, porque pareciera entonces normal que si se complica, pues es que estaba grande, ¿no? Cuando no debería ser esa la conducta. Y una prestación insuficiente de servicios. Esfuerzos en las instituciones privadas, esfuerzos en algunas instituciones públicas, pero decíamos, esfuerzos individuales. Entonces, podríamos pensar que estos esfuerzos son aislados, que son poco coordinados entre las diferentes personas que tienen que intervenir en esto, pero pues habrá que pensar en que no todo es negativo y les voy a presentar algunos ejemplos. Yo trabajo en Centro Médico La Raza y participamos de un programa que se llama Geriatrims. Les voy a presentar algunas cosas que considero están dirigidas a favorecer el envejecimiento saludable. Espero los conozcan y si no, pues espero un día puedan participar con nosotros. Vamos a empezar con la siguiente parte. Todo lo que vimos antes dice hay que generar, hay que educar, hay que hacer políticas, todo eso, ¿sí? En el IMSS reconocemos que algunas de las cosas que se hacen no son adecuadas para las personas mayores. Y por eso se creó algo que se llama grupos vulnerables. Las personas mayores pertenecen a este grupo de personas vulnerables, así como lo son los niños con cáncer, por ejemplo, ¿sí? Entendiendo que tienen algunas necesidades particulares que debemos cuidar. Entendemos que las personas tienen la impresión de que hay una visión negativa hacia la atención de las personas mayores y nos proponemos a que eso cambie. Entendemos que la infraestructura y los recursos humanos no alcanzan a ser suficientes y hemos tratado de cambiar.
Actualmente el IMSS es la institución que más geriatras produce en el país. El IMSS es la institución que más geriatras contratados tiene en el país, llegando al punto de que el 100% de los hospitales que tienen más de 60 camas tienen un médico geriatra al menos. Implica mucho trabajo porque tenemos que hacer que las cosas cambien para que eso impacte. Tenemos un modelo institucional de atención que no está favorecida en las personas mayores y esto pues habrá que entender para qué nació el IMSS y nació para satisfacer las necesidades de trabajadores que tenían hijos, ¿sí? Y ha ido cambiando a lo largo del tiempo a personas que han envejecido. Y pues también tenemos un estigma en la atención que les decía, si se complica pues es porque estaba grande, si le duele es porque está grande, si se cayó es porque está grande y si se le olvida es porque está grande. Hay que cambiar esas ideas. Tenemos también, que se lanzó este año, la política de cero discriminación para las personas mayores, en el que tratamos, se difundió a nivel nacional y en el que tratamos de hacer ver a todos los empleados, y esto llega obviamente a las personas porque a todos se les repartió esto, el tomar en cuenta que todas las personas mayores son titulares de derecho, que todas las personas adultas mayores deben ser tratadas con igualdad, que todos deben ser respetados, que todas las personas mayores tienen derecho a la protección de la salud. Y podemos irnos con todas, las personas tienen derecho a brindar su consentimiento sobre las decisiones más importantes en la atención médica. Queremos ser competentes y cálidos en esa atención que damos. Queremos una actitud positiva hacia la vejez. Y pues la atención debe ser diferenciada a tiempo, de acuerdo a las necesidades. Entonces, esto pues pareciera como vienen a nosotros y pues tratamos de hacer, atenderlos de una mejor manera. Sin embargo, esto sigue siendo curativo, no preventivo. Entonces, realmente hay una política que favorezca el envejecimiento saludable. Y entonces yo les voy a mostrar esto otro que hacemos y que me tocó participar en la implementación y que es algo que me parece en algún momento podrá tener un gran impacto en nuestra población. La OPS tiene un manual para la estrategia ICOP, que es una atención centrada en la persona, que el Instituto Nacional de Geriatría tiene una capacitación a este respecto y que probablemente muchos de ustedes hayan escuchado. El IMSS ya lanzó la atención centrada en la persona mayor en unidades de medicina familiar, es decir, en primer nivel de atención. En esas unidades de primer nivel de atención hay enfermeras especialistas en geriatría que van a ser las encargadas de hacer esta especie de prevenims de las personas mayores, que los van a recibir y van a hacer una evaluación inicial que consiste en esto. Cuando viene con nosotros hacemos un tamizaje, se hace un tamizaje, una serie de preguntas rápidas para ayudar a detectar problemas que no tomamos en consideración cuando el paciente va a la consulta. Imaginemos un médico familiar que tiene 15 o 20 minutos o a veces menos para atender a una persona, pues no será suficiente para hacer actividades preventivas. Pero la enfermera tendrá entre 20 y 30 minutos para hacer esta actividad de tamizaje. Vamos a buscar problemas. Si esos problemas están presentes en el tamizaje, haremos una evaluación más formal de ese aspecto específicamente afectado. Haremos intervenciones, la enfermera hará intervenciones sobre movilización, sobre nutrición, sobre lo que se necesite hacer y si ella no es capaz de resolverlo, lo va a referir al médico familiar, a nutrición, a trabajo social, a psicología y en su momento al médico geriatra, para que sean atendidos los problemas de las personas. Pero quiero que pensemos en esto. Esto no es una persona que va a atenderse porque le duele la rodilla. Es una persona que fue al médico porque tiene diabetes. Y entonces yo lo traigo para buscar enfermedades de las que las personas no necesariamente se quejan. Se tendrá que hacer una serie de papeleo, pero esto es el resultado. El resultado del esfuerzo, del trabajo entre el Instituto de Geriatría, el IMSS, para que se modifique la Cartilla Nacional de Salud de las personas mayores. ¿Sí? Y para que en lugar de haber detecciones que ya no tienen mucho sentido en la persona mayor, preguntemos esto. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros vieron a una persona por diabetes y le preguntamos si se le olvidan cosas?
O le hacemos esa simple preguntita, ¿no? De 3 palabras y que nos la repita después de un tiempo. A veces no tenemos tiempo o a veces no lo consideramos porque no hay queja. Debemos buscarlo de manera intencionada. La enfermera especialista en geriatría, hablando del IMSS, pero en su momento, cuando esta cartilla sea oficial, pues va a tener que ser en todas las unidades. También le va a preguntar sobre su nutrición y le va a decir, ¿ha perdido peso? ¿Sí? En los últimos meses ha perdido más de 3 kilogramos, porque no podemos esperar a que esté desnutrido. Tenemos que intervenir antes. ¿Sí? Pudiera ser que esa alteración sea porque no puede comer, porque sus dientes están mal. Entonces tendremos que dirigirlo a donde tiene que ir. La enfermera, los médicos de primer contacto, los módulos de geriatrims, hablando de lo que nosotros hacemos, le va a preguntar también si se siente triste, si siente que las cosas que antes le interesaban ya no le interesan, como manifestaciones principales de ansiedad y depresión. Le va a preguntar también si ha visto su movilidad disminuida, si le cuesta más trabajo que antes, y hará una prueba específica que es levantarse de la silla 5 veces o ponerlo a caminar 4 metros para ver si lo puede realizar. Eso es indispensable. ¿Por qué esperar a que una persona se caiga? A que una persona se fracture la cadera, a que una persona sea dependiente en la cama y que incremente su riesgo de morir, porque no lo buscamos antes. ¿Sí? Y pues le preguntaremos también en el caso del entorno, ¿sí? ¿Quién le ayuda cuando tiene alguna necesidad? ¿Cómo está la familia? Si están cansados y por eso omiten hacer cosas. Como les decía antes, pues parece que no todo es negativo. Parece que podemos hacer muchas cosas todos, porque si el 5% de las personas tienen alguna limitación en alguna de las capacidades, pues ¿qué podemos hacer nosotros, el 95% de las personas que no la tenemos, para mejorar la calidad de vida, pero el bienestar en la vejez de esas personas que sí lo tienen? ¿Sí? Habría que decir entonces que todos tenemos algo que hacer desde donde trabajemos. ¿Sí? En todos los ámbitos podemos trabajar. Si me dedico a la atención primaria, si soy enfermera, enfermero, si soy rehabilitador, pensar en la atención interdisciplinaria o multidisciplinaria o transdisciplinaria, el término que quieran utilizar. Pero si yo veo que una persona se está cayendo, ¿por qué no la mando a rehabilitación? ¿Por qué no soluciono el problema, la causa de las caídas y no estar esperando que llegue al hospital con limitaciones? ¿Por qué no cuido la salud emocional de las personas antes de que se convierta en un problema? ¿Sí? O quizás sea un problema que tiene años y que lo hemos normalizado o que hemos hecho que las personas se acostumbren a él. Entonces, en esta década que ha determinado la OMS como la década del envejecimiento saludable, esperamos muchos cambios. Busquemos si en donde estamos podemos participar. Hay muchas opciones para los médicos, pero también para los no médicos. Existen voluntariados en hospitales privados, en hospitales públicos, donde podemos nosotros aportar con nuestro trabajo o con lo que podamos tener de más de lo que necesitamos. Pensémoslo de esa manera. El envejecimiento saludable, pues lo debemos pensar en primera persona, ¿sí? Porque un día, si tenemos suerte, llegaremos a viejos, pero pensemos en todos los que están alrededor de nosotros. Gracias. Gracias, doctor Orozco, por su excelente ponencia esta mañana. Y hemos estado recibiendo algunas preguntas que vamos a empezar con la pregunta de José Alberto Tlapale Reyes. Le dice usted, buenos días, excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿cuántos geriatras existen actualmente, tomando en cuenta la población de adultos mayores en México? ¿A cuántos adultos mayores les corresponde cada geriatra? Muchas gracias. Bueno, son las preguntas del millón. Hay que considerar algunas cosas y sobre todo para las personas que no son médicos. Recordemos, existimos los médicos geriatras, existen personas que tienen formación en gerontología, ¿sí? La gerontología pueden ser no médicos incluso, ya está la licenciatura en gerontología, ¿no? Médicos geriatras, en total a lo largo de la historia son por ahí de 1200. Médicos geriatras certificados, hay actualmente casi 800 en todo el país.
Hay un índice de geriatras por personas mayores, que sería el ideal, de acuerdo al primer mundo, que sería 1 por cada 5,000 personas mayores. ¿Sí? Entonces, si sacamos las cuentas, que son como 12,5 millones de personas mayores, pues nos tocan muchos. Y además, en la parte pública, por ejemplo, en el IMSS todavía vamos en 1 por cada 20,000 personas mayores. ¿Sí? Pero también eso es por regiones, porque sabemos que muchos de nosotros pues preferimos quedarnos a veces en grandes ciudades y pues muchas regiones están todavía, sabemos de lugares, ciudades donde hay 1 o 2 geriatras, ¿no? Entonces es eso, lo ideal sería 1 por cada 5,000 personas mayores, pues todavía nos falta un poco. Muchas gracias, doctor. Tengo otra pregunta online, pero quisiera ver si alguien de nuestro auditorio tiene una pregunta que quiera hacer en este momento al doctor. Ok, entonces vamos a seguir con la siguiente pregunta que tengo en línea, doctor, y es Angélica Esparza, que nos pregunta, ¿México cuenta con alguna política sobre capital social en el envejecimiento? Bien, decirles sí o no, la verdad es que les mentiría, porque exactamente si hay una política bien establecida, no tengo esa información. Entonces no me gustaría cometer un error en este sentido. Les decía, en México, ustedes saben, son regiones y no todas las regiones tienen lo mismo. Algo que platicábamos hace un momento. En muchos estados, los gobiernos destinan recursos propios para complementar las atenciones que se dan, pero como tal en todo el país no es algo generalizado, ¿no? O eh, unificado en los 32 estados. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Tengo 2 minutos para una pregunta más y dice así. ¿Qué factor es necesario considerar en el diseño de políticas públicas el rápido envejecimiento de la población? Bueno, son varias cosas, ¿no? Yo no me atrevería a decir que solamente el rápido crecimiento de la población. Digo, es obvio, ¿no? Que es como el factor que más se puede medir en números y es el que nos hace tener esa urgencia, ¿no? De los cambios en las políticas. Pero son muchas cosas, porque un factor que a mí me parece súper importante es cómo nos desenvolvemos en la edad productiva, ¿sí? ¿Cómo trabajo? ¿Qué tanto ahorro? ¿Cuál es mi bienestar? Si voy a tener dinero cuando sea viejo. Pero además, eso que no hacemos, hago ejercicio, como a mis horas, duermo bien, mi salud emocional es correcta. Entonces, a mí me parece incluso que si habláramos por edades, esto me parecería algo de lo más importante, ¿no? ¿Qué acceso tengo yo a la educación para mi salud? A educación para la nutrición, a educación para el control de las enfermedades crónicas que tenga. Eh, si habláramos, que sería yo creo el grupo a quien dirigiríamos esto, entre los 30, los 50, 55 años, creo que estas serían las principales cosas que tendríamos que hacer. Muchas gracias, doctor. Y bueno, la verdad que todavía son 10:59. Entonces vamos a hacer una última pregunta. Digo, vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Así es que, a ver, doctor, ¿cuál sería una directriz para un envejecimiento saludable? Prevención a lo largo del curso de la vida, atención médica centrada en la persona, creación de entornos adaptados a las personas mayores, la integración médico-social. ¿Qué nos puede comentar, doctor? Pues creo que todos son igual de importantes, ¿no? Todos son igual de importantes. Yo creo que la atención curativa o reactiva ya está bien establecida. Es un proceso que se desarrolla, pero creo que esa ya está. Creo que en donde nos hace mucha falta es en la parte preventiva. Yo considero que es en este momento lo que más impacto podría generar las actividades de prevención para el envejecimiento saludable. Prevención desde niños. Exacto, es lo que les... En el auditorio nos comentan, la prevención debiera ser desde niños. Es lo que les decía al principio, ¿no? O sea, pensar en que para el envejecimiento saludable sea una educación de calidad,
implica cambios que no son para 10 años, sino probablemente para 50 o no sé. Sin embargo, creo que es importante que se considere, porque si nosotros empezamos con las bases, ¿sí? Probablemente el resultado a mediano o más bien a largo plazo probablemente sea mucho mejor del que tenemos actualmente. Sin duda, doctor, yo estoy de acuerdo con sus comentarios. Y bueno, pues creo que ha sido una ponencia muy interesante. Queremos darle las gracias. Le tenemos un pequeño regalito que ya le habíamos dado, ¿no? Entonces, ya no se lo doy, me lo regreso. Porque si no, no me alcanzan para todos nuestros demás ponentes. Gracias. Muy bien, pues la verdad que estamos muy contentos con todo lo que ha sucedido en este primer bloque de este congreso. Y bueno, antes de pasar a nuestro servicio de café que ya tenemos preparado afuera, que seguramente va a ser del gusto de todos ustedes, quiero aprovechar para comentarles que vamos a tener una función privada del musical Anastasia en beneficio de la Fundación Clínica Médica Sur. Esto se va a llevar a cabo el 23 de noviembre. Tenemos boletos muy buenos, tenemos precios muy accesibles, podemos entregar recibo de donativo y sobre todo recordarles que si ustedes asisten a este musical, específicamente esta función,